Muy buenos días, el día de hoy te voy a enseñar cómo estudiar siendo un estudiante incompetente. Y la razón de por qué digo incompetente es porque, a ver, yo no era ninguno de los dos. No era ni el estudiante que estaba al frente, ni el estudiante que, no sé, estaba mirando a la pared todo el día y no prestaba atención ni una sola palabra a lo que decía el viejo. Y lo peor de todo es que, o sea, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba mucho. Yo veía que las niñas tenían como unos apuntes súper lindos donde tenían todas estas palabras súper rayadas y tenían algo así como que el holocausto y con sus marcadores y todo se veía bien. Lo mío se veía más o menos como lo de la derecha, ¿no? O sea, tenías una hoja medio arrugada que te había prestado alguien más y tenías como 0112 por aquí, lo que sea, y mientras tanto tenías una chica que tenía, no sé, los apuntes súper lindos y con los títulos y todas estas mierdas, ¿no? Y lo peor de todo, o sea, lo primero que voy a decir es que, o sea, parece mentira, pero ninguna de las dos personas pasan. Ni el niño que tiene todos los apuntes así en un montón de hojas, ni la mujer que también ponía, se hacía todas las notas súper lindas y por alguna extraña razón tenía 2 puntos de más al final de la materia. ¿Cómo puedo estudiar, verdad? O sea, ahorita, un ejemplo, estoy estudiando algoritmos de estructura de datos y la razón de por qué hago este video es por eso mismo, porque quiero mostrar cómo es que puedo estudiar una materia complicada, ¿verdad? Sin tener que hacer 1 millón de ejercicios y entender qué es lo que está pasando. Lo primero que voy a decir es que es como que tipo, a mí me molesta una cosa, porque algo como los algoritmos y estructuras, ¿verdad? Es bastante, pues, o sea, tenés que sí, linked list, en un libro normal tienes. El primer capítulo siempre va a ser que sí, linked list y arreglos, después tienes que sí, árboles binarios, después tienes árboles, después tienes, no sé, grafos. Si es un libro de entrevistas, vas a tener programación dinámica. Y finalmente a lo mejor tienes un capítulo de recursión al final. Y el problema de esto, ¿verdad? Y esto es lo que yo más odio sobre los libros. Ellos te ponen por dificultad a lo mejor de detalles pequeños. Pero a lo mejor tú como estudiante entiendes mejor recursión que a lo mejor grafos. O entiendes a lo mejor árboles binarios más que programación dinámica. Entonces, el problema está en que los libros están diseñados o las clases están diseñadas para que tú vayas A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Y a lo mejor la gente aprende C y después aprende D y H y después finalmente vuelve a aprender a o lo que sea, ¿verdad? O sea, el orden no, como que no importa en cómo nuestro cerebro de mono funciona, ¿verdad? Entonces lo primero que voy a decir es eso, pues, o sea, nuestro cerebro de mono, o sea, no tiene un orden como lo tienen los libros. No existe ese orden. El orden lo tenemos que dar nosotros. Y subsecuentemente la gente siempre me pregunta es como que, bueno, está bien, pero ¿cómo saco el orden si no entiendo ni siquiera qué es una linked list? No sé lo que es recursión, no sé lo que es grafos. Escaneando, parece mentira. O sea, te agarras, te metes en un blog en donde tú quieras, ¿verdad? Un libro, te metes acá en el libro y lees todo por encima. O sea, lees por encima lo que te interesa. A lo mejor te interesa programación dinámica, o te interesa, no sé, combinaciones, ¿verdad? Como backtracking y todo esto, ¿verdad? O sea, ve el capítulo, ¿verdad? O vea todas estas cuestiones y léelo por encima. No tienes que entender todo. No tienes que entender exactamente todo y leer como un mono y decir, este algoritmo te ayuda a recomendar. Es muy sencillo de entender. No, o sea, escanéalo. Ok, algoritmos tal. No sé qué más. Nuestro cerebro o nuestra... Digamos que la manera que nosotros leemos puede ser, podemos agrupar, o sea, ni siquiera tenemos que... A ver, la idea de todo esto al inicio es entender, ¿verdad? Tú quieres entender. Entonces, para poder entender tienes que, aunque sea, leer lo más básico. Pero no tienes que leer como que si fueras un retrasado. O sea, palabra por palabra. Disculpa si eres retrasado y estás viendo este video, ¿verdad? Agrupa las palabras y sáltate capítulos, sáltate partes, ¿no? O sea, los libros están diseñados para que tú termines de entender lo que estás tratando de estudiar, ¿no? Entonces, lo que haces es agrupar letras y ya. O sea, decimos, ok, esto acepta trabajos que son bloques y hay un método que se llama paz en la guerra. Y tú como que, ok, más o menos entiendo y a la vez no entiendo. Entonces, si tu objetivo es entender por encima, ¿cómo haces para poder saber que es mejor primero recursión o grafos o tal? Primero, el tema que tú sientas, que se te haga más sencillo. O sea, un ejemplo, estás estudiando variables, o estás estudiando for loops, o estás entendiendo, no sé, funciones. Agarra ese tema y léelo. Y ya después de ahí vas. Y mientras cuando tú estás haciendo este primer escaneo como tal, o sea, cuando estás tratando de escanear todas estas palabras que te están poniendo acá, ¿verdad? Empieza a preguntarte cosas, ¿verdad? Empieza a preguntarte como que, ok, entiendo de por qué lo mejor y lo peor de la complejidad, ¿verdad? Entonces esto sí, esto creo que es de la notación de O, ¿verdad? Entonces tú empiezas a leer y empiezas a preguntar tipo, ok, bueno, ¿cómo sé cuál es la complejidad de un algoritmo? ¿Cuáles son los tipos diferentes de complejidades? No sé, te quedas así como que tipo, ok, ¿cómo yo lo puedo expresar de forma matemática sencilla, sin tener que complicarme? Empiezas a preguntarte todas estas cuestiones y después lo anotas todo. No sé, cómo sacar complejidad de tiempo en algoritmos de, no sé, recursión. Entonces, después de ahí,
cuando veas recursión o cuando vuelvas a venir a la materia, vuelve a tus preguntas y decir, ok, ¿cómo se hacía esto? Mira, ok, aquí está la respuesta. Pues nuestro cerebro es muy bueno haciendo conexiones, ¿verdad? Pero esas conexiones suceden es cuando vamos desde lo que entendemos hasta lo que no entendemos. Si tú pretendes no entender nada, o sea, si pretendes estar desde cero y intentar hacer todas las conexiones como te lo pone en un libro, chance está que te va a tomar 50, 100 veces más dificultad mental. O sea, ya no sé ni siquiera qué palabras utilizar. Entender una materia. Ahora vamos con los consejos como más prácticos como tal. Ahora la gran pregunta es como que tipo, bueno, o sea, ¿cómo yo sé? O sea, que si yo no sé nada, ¿cómo yo puedo estudiar? ¿Cómo yo puedo hacer esto? O sea, realmente no entiendo absolutamente nada de lo que están diciendo, no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo hago para estudiar? O sea, y lo que te voy a decir es algo súper rápido. Primero, o sea, no seas estúpido y deja de tratar de entender por repetir. O sea, repetir el mismo problema 5 veces. O sea, si tú te metes acá y escribes este código 5 veces o 10 veces, sí, te habrás memorizado completamente el código, ¿verdad? Pero el problema está en que, chance está que en tu examen o en tu entrevista o en lo que sea, no va a estar Klein Research. O si te sale, pues qué suerte, ¿no? Pero chance está que no va a estar esto así. La idea es que hagas el problema o no, si ni siquiera sabes hacer el problema, ve la solución de un solo golpe. No pierdas tiempo. O sea, al final del día, o sea, que si legítimamente no entiendes cómo hacer el problema, ve la solución. Ve la solución. No te va a matar, o sea, por Dios, o sea, no existe, o sea, nuestro cerebro está diseñado para ver estas cuestiones y reconocer patrones. Ve la solución e intenta entenderla. Intenta entenderla por qué esto está escrito de esta manera. ¿Sabes qué es lo que significa esto? ¿Por qué está escrito así? Entonces, no seas estúpido, no te repitas, no repitas. Repetir está mal, o sea, repetir en el sentido que si no entiendes y si empiezas a repetir, está mal. O sea, como odio a la gente que lee lo mismo como 10 veces, ¿verdad? Y después tú le preguntas, bueno, ¿y el siguiente párrafo? O le preguntas, bueno, ¿me puedes decir algo de lo que te acabas de leer? Y dentro de una semana, ¿sabes qué? Ya se lo habrá olvidado, porque la gente no aprende así. Lo siguiente, ¿verdad? Es que algo que sí me ha ayudado bastante con mis estudios, ¿verdad? Es anotar los patrones, o sea, anotar el problema como tal. Intentar anotar el problema. Vas a ver cuestiones como climb the stairs, ¿verdad? Tiene un DP arreglo. Going change tiene un DP arreglo. Longest increases subsequence tiene un DP arreglo. Longest common subsequence tiene un DP arreglo. O sea, y es como que todos estos problemas tienen exactamente la misma, casi que las mismas estructuras o los mismos planteamientos, tienen la misma estructura, diferentes algoritmos. ¿Qué significa eso? O sea, podemos agarrar y vamos a abrir dos problemas: robar casas y climb stairs. Robar casas es un problema medio, pero climb stairs es un problema sencillo. Si comparamos el código, vamos a comparar el código por un segundo. Ustedes se fijan, este código que está acá no es exactamente el mismo que este código que está acá. Es más, o sea, tú puedes cambiar donde dice caché a DP. Vamos a hacerlo rápido, ¿verdad? Y esto no se parece exactamente lo mismo a esto. O sea, las modificaciones son minúsculas. Entonces, lo que quiero que entiendas con todo esto es que intenta anotar los patrones que tú veas. Estás haciendo matemática y estás haciendo ejercicios de matemática. Anota como un pequeño resumen, tipo, ok, este problema se resolvió con, no sé, x más y más 2, ¿verdad? Un ejemplo. O lo que sea, ¿verdad? Y después hace el siguiente, y después te das cuenta que, ok, todos tienen la misma fórmula. Solo que la cosa que cambia es la fórmula y cuando, no sé, lees el problema, no sé, o sea. Y ahí es cuando tú empiezas a ver esos patrones diferentes que la gente no te dice o que el profesor no te dice. Ningún profesor te va a decir, no, o sea, son patrones, ¿sabes? No te aprendas la teoría, realmente tienes que saber ambos. Si quieres ser bueno y quieres hacerlo en una semana, apréndete el patrón y apréndete la teoría. Y literal eso va a ser todo. Y lo siguiente, ¿verdad? Y si realmente quieres ser bueno, algo que yo aprendí yo tenía un compañero en el bachiller que el tipo era muy bueno en matemáticas. O sea, un ejemplo, yo podía sacar, no sé, a lo mejor 15 en matemáticas y él sacaba 20. La nota máxima era 20. Y él le preguntaba, hermano, pero tú y yo estudiamos lo mismo, ¿sabes? O sea, y tú sabes que yo no soy estúpido. Y le decía, tipo, tú sabes que yo no soy estúpido. O sea, yo no... Tampoco soy el niño bobo que se saca los mocos y se los come, ¿verdad? Yo no soy estúpido. ¿Cómo tú haces para hacer todas estas cuestiones, ¿verdad? Y él me dijo así como que, tipo, Freddy, sinceramente, tengo un padre psicópata, ¿verdad? Que me hace hacer problemas de todo el tiempo, ¿verdad? Pero algo que yo sí he notado que me ayuda bastante es velocidad. Una vez que tú entiendes los problemas, una vez que tú entiendes la lógica de los problemas de matemática o de programación o lo que tú estés estudiando, una vez que tú entiendas los problemas, concéntrate en la velocidad. Y en la velocidad de calidad. Voy a estresar esto bastante. Velocidad con calidad. O sea, tú no quieres velocidad por velocidad y ya. O sea, tipo poniendo variables con A, no sé, a ver. Porque esta verga no lo entiende nadie. No lo va a entender el profesor, no lo va a entender la persona que te va a estar revisando el código. En una entrevista de trabajo, yo mismo te despido el mismo día si te contratan por poner variables con A. O sea, la idea sería que tú intentes sacar velocidad con calidad. ¿Entendiste? Bien. Ahora, ¿cómo haces para resolver problemas rápido? Y si te
concentras en la velocidad en la que resuelves los problemas, chance está en que tú vas a poder entender cómo puedes hacer estos problemas y lo más importante, vas a poder analizar rápido. Esto aplica mucho para los estudios, no aplica tanto para el trabajo, ¿verdad? Porque en el trabajo tienes mucho más tiempo, estás un poco más relajado, tienes a lo mejor fechas prácticas, ¿sabes? Tipo, una semana para escribir esto. Pero en una entrevista o en un examen o en todas estas cuestiones vas a tener 45 minutos máximo para poder hacer tu desempeño máximo posible, ¿no? Entonces, es estúpido pensar de que tú vas a agarrar y entendiendo, ¿verdad? Como yo, que simplemente antes entendía y ya está, voy a llegar a los 45 minutos. Por eso es que yo terminaba el examen y era como que tipo, prácticamente me quitaban el examen. Literalmente me quitaban el examen porque no tenía tiempo para terminar todos los problemas. Entonces, a lo mejor yo sí entendía el problema, a veces no, a veces sí lo entendía, ¿verdad? Pero chance está, si me dan una hora más para hacer el problema difícil, yo podía llegar a la solución. No era la niña estúpida Sofía que le pagaba a la profesora, que chance está que ella sí necesitaba una hora más porque era retrasada, ¿verdad? No, o sea, yo necesitaba una hora más porque el problema era difícil y yo sabía que podía llegar a la ecuación, ¿verdad? Yo sabía que podía llegar a la solución, yo sabía que podía conseguir el máximo común divisor cuando estaba en primaria. Pero, o sea, hay veces que toma un poquito más. Entonces, si tú te concentras en velocidad, vas a poder analizar mucho más rápido y vas a encontrar que estás haciendo los exámenes, estás haciendo las pruebas, estás haciendo todo y vas a poder corregir, que es lo más importante. O sea, vas a poder ver el examen 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, volver a repetirlo, o sea, repetir el examen 2, 3 veces, volver a terminar la entrevista y vas a poder leer tu código y decir, ok, me faltó, ¿sabes? Estos 2 puntos de acá. Y parece mentira, pero va a ser una gran diferencia en la calidad que tú produces. Entonces creo que eso eso es por hoy. Creo que es una buena manera de estudiar. Primero, que no comiences con el orden de los libros o el orden de la materia como te lo puso el profesor. Comienza con lo que tú te sientes que tú crees que puedes hacer y lo que a ti te emociona hacer. Si no lo entiendes, lo que más te emocione. No comiences con, vamos a aprender a sumar, ¿verdad? Si a ti te emociona ver la X y multiplicar, comienza por ahí. Lo segundo, bueno, el orden no importa. Lo segundo, enfócate en entender. No voy a estresar eso mucho más. Entiende, trata de entenderlo. Trata de entender la solución, el patrón. Y después, analiza los patrones, anótalo en una hoja de Excel. Si estás estudiando matemática, anota más o menos cómo se resolvió el problema en español. No tiene que ser en mandarín, no tiene que ser en matemática y tal. O sea, muchos de mis apuntes, o sea, es en inglés porque yo estudio en inglés y trabajo en inglés, pero muchos de mis apuntes están escritos como que si fuera español, pues, o sea, memorizar moneda y cambiarlo en el DP arreglo. O sea, no hay ninguna fórmula aquí, no hay ninguna fórmula en esta parte de acá. O sea, las máximas fórmulas que tengo es n-1, n+2. O sea, ok, hermano, sí, ahí está todo el problema, así lo voy a resolver. Entonces, entender, anotar el patrón y enfocarte en velocidad. Parece mentira, pero eso es todo. Dicho eso, voy a cambiar, o sea, el formato que ahorita que está acá de los videos individuales, no es que voy a pausarlo por un segundo, el de problema por problema. Voy a hacer un video, un ejemplo, hablando de backtracking, no sé, y explico los 5 problemas de un solo golpe y les muestro las diferencias. O sea, me parece mucho más útil que ver problema tras problema tras problema. O sea, literal, yo perdí horas de mi vida viendo problemas así de aleatorios, tipo, invertir en árbol binario, mismo árbol, profundidad de un árbol. Y yo sentía que no progresaba nada porque no entendía el porqué, no entendía cómo era que funcionaba el patrón, no entendía cómo era que funcionaba el algoritmo. Y lo único que estaba haciendo era repetir. Entonces, o sea, ¿sabes qué? Váyanse a la mierda todos estos tutoriales de YouTube donde te enseñan problema por problema. O sea, yo creo que la mejor manera de explicarlo es, ok, esto es la cuestión, así es que se resuelven los problemas y después de ahí tú haces un montón de problemas. Si te pareció útil el video, te puedes suscribir y le puedes dar me gusta y puedes dar un comentario si tienes alguna opinión o tienes una duda. Nos vemos en el próximo video. Adiós.